Bienvenido a Español en tus oídos. Hoy te traigo 20 textos cortos para practicar tu comprensión y mejorar tu español de manera natural. Escucha, repite y disfruta del idioma. ¿Cómo preparar café en una cafetera de goteo? Hoy veremos cómo preparar una taza de café. Primero, asegúrate de que la cafetera esté limpia y lista. Llena el depósito con agua según la cantidad deseada. Coloca un filtro y añade el café molido. Cierra la tapa y enciende la máquina. Mientras el café se prepara, disfruta el aroma. Cuando termine, sirve la bebida en una taza. Puedes añadir leche o azúcar si lo prefieres. Recuerda apagar la cafetera al final. Preparar café es un pequeño placer de cada mañana. El funcionamiento de un semáforo. El semáforo controla el tráfico y ayuda a evitar accidentes. Tiene 3 luces principales: roja, amarilla y verde. Cuando la luz roja está encendida, los coches deben detenerse. La luz amarilla indica que pronto cambiará a rojo, y la luz verde permite avanzar con seguridad. Los peatones también tienen su propio semáforo. Siempre deben cruzar solo cuando ven la luz verde. Es importante respetar las señales de tráfico. De esta manera, la ciudad se vuelve más segura. El semáforo organiza el movimiento de todos en la calle. ¿Cómo usar una lavadora automática? Usar una lavadora es sencillo si sigues algunos pasos. Primero, separa la ropa por colores y tipos de tejido. Introduce la ropa en el tambor sin llenarlo demasiado. Añade detergente en el compartimento correspondiente. Selecciona el programa adecuado según el tipo de lavado. Cierra la puerta y presiona el botón de inicio. La máquina se llenará de agua y comenzará a girar. Cuando el ciclo termine, saca la ropa de inmediato. Tiéndela o usa la secadora para secarla. Una lavadora limpia ahorra tiempo y esfuerzo en casa. Descripción de una biblioteca pública. Una biblioteca pública es un lugar tranquilo para leer y estudiar. Hay estanterías llenas de libros de todos los temas. En la entrada, normalmente hay un mostrador de información. Los usuarios pueden pedir prestados libros con una tarjeta. También se pueden leer revistas o usar ordenadores. El silencio es una norma importante dentro de la sala. Algunas bibliotecas tienen zonas infantiles y talleres culturales. Es un espacio abierto para el aprendizaje y la comunidad. Visitar la biblioteca es una forma de descubrir nuevas ideas. Los libros nos permiten viajar sin movernos del sitio. ¿Cómo preparar una ensalada sencilla? Preparar una ensalada es rápido y saludable. Primero, lava bien las verduras con agua fría. Corta lechuga, tomate, pepino y zanahoria. Coloca todo en un bol grande y mezcla los ingredientes. Añade sal, aceite de oliva y un poco de vinagre. También puedes poner aguacate, maíz o queso fresco. Remueve bien para repartir los sabores. Sirve la ensalada en platos individuales. Es un acompañamiento perfecto para cualquier comida. Una ensalada fresca siempre alegra la mesa. ¿Cómo cargar un teléfono móvil? Cargar el móvil correctamente es importante para cuidar la batería. Primero, conecta el cable al adaptador y enchúfalo a la corriente. Después, conecta el otro extremo al teléfono. Verás un icono de carga en la pantalla. Evita usar el dispositivo mientras se carga. Cuando la batería llegue al 100%, desconéctalo. No dejes el móvil enchufado toda la noche. Guarda el cargador en un lugar seco y seguro. Mantener una buena rutina de carga prolonga su vida útil.
Así tendrás tu teléfono siempre listo para usar. La importancia del reciclaje. Reciclar ayuda a proteger el medio ambiente. Consiste en separar los residuos según su tipo. El contenedor azul es para el papel y el cartón. El verde se usa para el vidrio. Y el amarillo es para los plásticos y envases. También hay contenedores especiales para pilas o ropa usada. Reciclar reduce la contaminación y el desperdicio. Cada pequeño gesto cuenta en la protección del planeta. Es importante enseñar a los niños a hacerlo correctamente. El reciclaje es una responsabilidad de todos. Descripción de una estación de autobuses. Una estación de autobuses es un lugar de llegada y salida. En la entrada hay taquillas para comprar billetes. Los paneles informan los horarios y destinos. Los pasajeros esperan en bancos o zonas cubiertas. Los autobuses llegan y parten desde los andenes. Cada vehículo tiene un número o destino visible. A veces hay tiendas y cafeterías dentro del recinto. El ambiente es activo y lleno de movimiento. Los viajeros revisan sus maletas y documentos. Es un punto de encuentro para quienes van y vienen. ¿Cómo cambiar una bombilla? Cambiar una bombilla parece fácil, pero requiere cuidado. Primero, apaga el interruptor de la luz. Espera unos segundos para que la bombilla se enfríe. Desenróscala suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj. Toma la nueva bombilla y colócala en su lugar. Gírala hasta que quede bien ajustada. Enciende la luz para comprobar que funciona. Si no se enciende, revisa el casquillo o el interruptor. Nunca cambies una bombilla con las manos húmedas. Así mantendrás tu casa iluminada y segura. La función de un mando a distancia. Un mando a distancia sirve para controlar dispositivos desde lejos. Se usa normalmente con televisores, aires acondicionados o reproductores. Funciona con pilas que deben cambiarse de vez en cuando. Cada botón tiene una función diferente. Permite subir o bajar el volumen y cambiar de canal. También puedes encender o apagar el aparato con solo un clic. Algunos mandos modernos tienen micrófono o control por voz. Es importante no mojarlo ni dejarlo caer. Sin este pequeño dispositivo, muchos aparatos no funcionarían. El mando a distancia hace nuestra vida más cómoda. ¿Cómo preparar una taza de té? Preparar té es una costumbre relajante. Calienta agua hasta que empiece a hervir. Coloca una bolsita de té en una taza. Vierte el agua caliente con cuidado. Deja reposar entre 3 y 5 minutos. Puedes añadir azúcar, miel o limón si lo deseas. Saca la bolsita y mezcla con una cuchara. El aroma del té caliente llena la habitación. Bebe despacio y disfruta del momento. El té es perfecto para acompañar una tarde tranquila. ¿Cómo usar un cajero automático? Usar un cajero automático es muy práctico. Primero, introduce tu tarjeta en la ranura. Elige el idioma y escribe tu número secreto. Selecciona la operación que quieres realizar. Puedes sacar dinero, consultar saldo o hacer transferencias. Cuando termines, no olvides retirar tu tarjeta. Guarda el dinero y el recibo de forma segura. Nunca compartas tu código con otras personas. Los cajeros facilitan muchas gestiones bancarias diarias. Usarlos correctamente te ahorra tiempo y preocupaciones. Descripción de un parque infantil. Un parque infantil es un espacio para jugar y divertirse. Hay columpios, toboganes y estructuras para escalar.
El suelo suele estar cubierto con goma o arena. Los niños corren y se balancean con alegría. Los padres observan desde los bancos cercanos. A veces hay fuentes o zonas con sombra. Es un lugar lleno de risas y movimiento. También se organizan juegos y actividades en grupo. El parque enseña a compartir y respetar turnos. Jugar al aire libre es esencial para crecer feliz. ¿Cómo regar las plantas de interior? Las plantas necesitan cuidados para crecer sanas. Revisa la tierra y toca con el dedo. Si está seca, riega. Usa agua a temperatura ambiente para no dañarlas. Evita mojar las hojas en exceso. Coloca las macetas donde reciban luz natural. Gira las plantas cada cierto tiempo para que crezcan uniformes. Limpia las hojas con un paño suave. Retira las flores secas o ramas muertas. Regar con atención mantiene las plantas fuertes y verdes. Cuidarlas alegra el ambiente de cualquier casa. ¿Cómo usar un horno microondas? El microondas calienta y cocina los alimentos rápidamente. Coloca la comida en un recipiente apto para microondas. Cubre el plato con una tapa especial o papel protector. Selecciona el tiempo y la potencia adecuados. Pulsa el botón de inicio y espera unos minutos. Ten cuidado al sacar el plato, estará caliente. Limpia el interior con un paño húmedo tras usarlo. Evita introducir objetos metálicos dentro del horno. El microondas ahorra tiempo y facilita las comidas diarias. Usarlo bien garantiza seguridad y eficiencia en la cocina. ¿Cómo escribir un correo electrónico formal? Escribir un correo formal requiere atención y cortesía. Primero, saluda al destinatario con respeto. Por ejemplo, estimado señor o estimada señora. Después, presenta el motivo de tu mensaje de forma clara. Evita frases largas y usa un lenguaje sencillo. Organiza el texto en párrafos cortos y bien separados. Antes de enviar, revisa la ortografía y los datos importantes. Termina el mensaje con una despedida adecuada, como atentamente. Incluye tu nombre completo al final. Si es necesario, adjunta los documentos correctos. Un correo bien escrito transmite profesionalidad y respeto. Las señales de tráfico básicas. Las señales de tráfico guían a conductores y peatones. Las señales de advertencia son triangulares y de color rojo. Las señales circulares indican obligación o prohibición. Las señales azules suelen dar información o dirección. Los peatones deben seguir los semáforos y los pasos de cebra. Los conductores deben respetar los límites de velocidad. En las carreteras hay carteles con nombres de ciudades y distancias. Conocer las señales evita accidentes y confusiones. Aprender su significado mejora la seguridad de todos. Respetar las normas es fundamental al conducir. ¿Cómo preparar un sándwich básico? Hacer un sándwich es fácil y rápido. Necesitas pan, mantequilla y tus ingredientes favoritos. Unta un coco de mantequilla o mayonesa sobre las rebanadas. Añade queso, jamón, tomate o lechuga al gusto. Cierra el sándwich con la otra rebanada de pan. Presiona suavemente para que quede firme. Puedes tostarlo unos minutos si lo prefieres caliente. Corta el sándwich por la mitad para servirlo mejor. Acompáñalo con un vaso de jugo o un café. Es una comida simple pero deliciosa y práctica.
Consejos para ahorrar energía en casa. Ahorrar energía es bueno para el planeta y para el bolsillo. Apaga las luces cuando no las necesites. Desconecta los aparatos que no estés usando. Aprovecha la luz natural durante el día. Usa bombillas de bajo consumo o luces LED. Cierra bien las ventanas para mantener el calor. Evita dejar el cargador enchufado toda la noche. Reduce el uso del aire acondicionado y la calefacción. Cada acción pequeña tiene un gran impacto. Ahorrar energía es una costumbre inteligente y responsable. ¿Cómo leer las etiquetas de los alimentos? Leer las etiquetas ayuda a elegir productos saludables. Primero, observa la lista de ingredientes. Los que aparecen al principio son los que tienen mayor cantidad. Comprueba la fecha de caducidad antes de comprar. Fíjate en la cantidad de azúcar, sal y grasas. Revisa también el tamaño de la porción recomendada. Las etiquetas muestran información sobre calorías y nutrientes. Evita productos con demasiados aditivos o conservantes. Comparar etiquetas te ayuda a tomar mejores decisiones. Comer con conocimiento es cuidar tu salud cada día. Muchas gracias por escuchar Español en tus oídos. Hoy has practicado 20 textos prácticos con acciones cotidianas en español. Repite el video, escucha con atención y anota el vocabulario nuevo. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu comentario y comparte este episodio. Nos vemos en el próximo video.